Buenas tardes. Me llamo Eduardo Elvira Jiménez y el estudio que presento a continuación, en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, surge de la observación de cómo asignaturas como valores éticos o, anteriormente, educación para la ciudadanía se planteaban desde métodos expositivos propios de la escuela taylorista-fayolista, siendo pasivos, magistrocentristas y conductistas. Metodologías que tratan no ya de enseñar valores, sino de conocer que existen, dado que aspectos como la justicia social, la equidad, la igualdad de género, etc., son difícilmente asimilables por el alumnado a través de contenidos curriculares haciendo uso del libro de texto, en lugar de fomentar su interiorización y comprensión a través de un aprendizaje vivencial. Ante esta situación, decidimos desarrollar una metodología crítica y reflexiva, que permitiera la interiorización y comprensión de los valores en el alumnado mediante la deconstrucción dialógica. Para ello, se seleccionó una muestra de 38 alumnos y alumnas de un instituto de enseñanza secundaria de Guadalajara, España, de la asignatura de valores éticos, siendo su participación voluntaria al realizarse en las horas de docencia de la asignatura como orientador del centro. La metodología de corte cualitativo utilizada, la deconstrucción dialógica, tiene sus bases filosóficas en la deconstrucción de Heidegger, la hermenéutica interpretativa de Gadamer y la acción comunicativa de Habermas, siendo sus principales referentes pedagógicos el aprendizaje dialógico de Freire. De esta manera, se seleccionaron como técnicas de recogida de la información las siguientes. Principalmente se utilizó el método Delphi, si bien adaptado a la investigación cualitativa, el cual consiste en el uso de una serie de preguntas o situaciones ante las que el alumnado hubo de responder. Posteriormente, el orientador analiza la respuesta y, o bien replantea la pregunta o situación con la intención de profundizar y permitir una deconstrucción mayor de las cuestiones planteadas, o desarrolla nuevas preguntas y situaciones, siempre abiertas y flexibles, permitiendo que sea el propio proceso deconstructivo del alumnado el que guíe la interacción deconstructiva dialógica. Dicha técnica se realiza tanto de forma oral y espontánea en las sesiones de clase como de forma online a través de una plataforma donde individual y anónimamente se plantean situaciones y cuestiones al alumnado similares a las realizadas durante las sesiones en clase. Para la triangulación concurrente se desarrollaron también grupos focales o de discusión de dos maneras. Por un lado, se agrupó al alumnado usando como criterio el sexo, para permitir una mayor libertad a la hora de expresarse y así limitar la influencia de los sesgos de deseabilidad social y el temor a las sanciones sociales que sus opiniones puedan tener ante personas del otro sexo, derivado de la estructura patriarcal imperante en nuestra sociedad. Por otro lado, se agrupó a todo el alumnado y se realizó otro grupo de discusión mixto esta vez, para comprobar cómo variaban tanto los discursos como las conductas en presencia del otro sexo. Siguiendo la triangulación concurrente, se utilizó como técnica de recogida de datos la observación participante, durante las horas de valores éticos y no participante en los momentos de libre esparcimiento, como son los recreos. ¿Cómo se realizó esto? Los contenidos curriculares de valores éticos se desarrollaron de forma oral principalmente, permitiendo la libre expresión a través de debates espontáneos sobre cuestiones surgidas en las sesiones en las que se impartieron los contenidos curriculares. Se permitió que los debates evolucionaran libremente para observar y comprender mejor el discurso del alumnado, participando el orientador meramente como un coordinador y moderador, solo interviniendo para plantear cuestiones o situaciones, así como interactuar con el alumnado para permitir una mayor deconstrucción y una más profunda interacción e interiorización de aquello que se estaba trabajando. De los resultados encontrados respecto a los estereotipos y roles de género, se desprende que el alumnado originalmente concebía diferencias entre hombres y mujeres atendiendo al género, especialmente en lo referido a los hombres, a los cuales estereotipaban más las alumnas. Esta aparente, y recalco aparente, falta de estereotipia de alumnos valores sobre las mujeres y mayor estereotipia hacia los hombres por parte de las alumnas puede ser explicada, como veremos más adelante en las conclusiones, a través de los sesgos de desigualdad social, los sesgos endogrupales y los sesgos exogrupales, así como la amenaza del estereotipo. A su vez,
El alumnado reportó que se identificaba con el género asociado a su sexo, si bien puntualizaban que esto era algo personal y que no consideraban que las personas deban identificarse con el género asociado a su sexo, aspecto que será muy importante más adelante. En cuanto al sexismo, no se desprenden de sus respuestas evaluaciones negativas respecto a las mujeres ni en las capacidades cognitivas, físicas, roles prescriptivos o descriptivos, etc. Así, consideran que no existen diferencias entre lo que hombres y mujeres pueden realizar, negando la existencia de actividades que tradicionalmente se han considerado bien de hombres o bien de mujeres. Al ser preguntados sobre estas creencias sexistas tradicionales en el proceso de construcción dialógica, el alumnado llegó a la conclusión, tras varias sesiones, que se trataba de una construcción sociocultural, política y basada en la división sexual del trabajo, reproducido y perpetuado generación tras generación a través de la socialización patriarcal. En palabras de una alumna, esto es lo de nuestros abuelos y abuelas, que a ellos se lo enseñaron así, y ellos a nuestros padres. Y siempre se ha visto bien, porque la mujer se quedaba en casa y el marido trabajaba, pero ya no es así, porque las cosas han cambiado. En cuanto a las redes sociales y las TRIC, son concebidas desde una dualidad por el alumnado. Por un lado, defienden que son espacios para expresarse y mostrar modelos alternativos a aquellos estereotipos de género prescriptivos y descriptivos que el patriarcado trata de imponer y reproducir. Así, indicaban cómo en las redes sociales existen muchos influencers que muestran, por ejemplo, las nuevas masculinidades, siendo espacios para la socialización en igualdad de género, la deconstrucción de modelos patriarcales y procesos de cambio y transformación social. Sin embargo, también hicieron referencia a cómo son utilizados como regulador y perpetuador del orden patriarcal a través de las sanciones sociales, bien en forma de comentarios agresivos y descalificadores o a través de la ausencia de likes y shares. Respecto a los medios de comunicación, la opinión fue unánime. Sirven como la principal forma de reproducción de estereotipos y roles de género, perpetuando el sexismo a través de los contenidos de anuncios, películas, series y programas de televisión, así como noticias sesgadas y sexistas en los principales medios de información. Referido al proceso de deconstrucción, se consiguió deconstruir aquellas concepciones iniciales referidas a los estereotipos, roles de género y sexismo, especialmente entre las alumnas, encontrando mayor dificultad entre los alumnos por aquellos motivos mencionados anteriormente y que serán explicados a continuación en las conclusiones. Especialmente destacable es el cambio de consideración respecto al género, de ser considerado algo irrefutable y casi indistinto del sexo, se llegó a concebir como una construcción de la sociedad impuesta para la regulación social y subordinación de las mujeres, llegando a defender una alumna lo siguiente. Es que claro, si no se les hubiera dicho a muchas niñas, tú no vales y no puedes porque eres niña, a saber qué podrían haber hecho esas niñas, y podríamos ahora todos vivir mucho mejor. En las redes sociales, TRIC y medios de comunicación, si bien sus concepciones iniciales, como se ha mencionado anteriormente, ya denotaban un profundo proceso de reflexión y conocimiento sobre su funcionamiento en la reproducción de estereotipos y sexismos, el alumnado poco a poco llegó a comprender el uso que el patriarcado da a las redes sociales como perpetuadoras del statu quo, y cómo una publicación aparentemente inocente de una multinacional o institución patriarcal en una red social o medio de comunicación puede ser mucho más insidiosa de lo concebido originalmente, algo que se pudo observar en expresiones como la siguiente. Así, me sale un anuncio de pintalabios, y yo pensaba que me vería mejor o peor con ello, pero no. El anuncio no era por mí. Buscan decirme que debo ser más atractiva, que las mujeres tenemos que ser guapas para gustar. Y si yo no quiero gustar, no soy menos mujer. Y claro, ellos se forran encima con mi dinero. Un aspecto que no fue posible su deconstrucción y en el que no se insistió más en el marco de este estudio, dado que la imposición es lo más alejado a la interiorización reflexiva, si bien sí se continuó trabajando posteriormente, fueron los mitos del amor romántico, donde se mantuvo una opinión mayoritaria de que son algo natural y no son concebidos como algo negativo. Observable en expresiones como la siguiente. Pero profe, ¿cómo va a ser malo sentir celos?
Si yo me pongo celoso es porque yo quiero a mi novia, llegando a expresar que los celos son una expresión de amor y preocupación por la otra persona. Más allá de las conclusiones que se pueden observar en la siguiente diapositiva, quisiera detenerme en los sesgos de deseabilidad social y sesgos endogrupales y exogrupales, los cuales describiré a continuación. Las diferencias encontradas en la participación entre alumnos y alumnas pueden ser explicadas por cómo la discriminación de género afecta más a las mujeres, como algunos alumnos expresaron, lo que hace que lo consideren ajeno a ellos y le den menor importancia. Esto denota una falta de comprensión sobre cómo los estereotipos y roles de género afectan también a los hombres, pero más allá de ello, el aumento de participación de forma individual en el método Delphi y, especialmente, en los grupos focales, cuyo criterio de agrupación fue el sexo, lleva a la conclusión de que el sesgo de deseabilidad social y el temor a las sanciones sociales por decir algo considerado machista delante de sus compañeros tuvieron un peso importante en la interacción con sus compañeras en las sesiones de clase y en los grupos focales mixtos. Por otro lado, las diferencias encontradas entre los argumentos feministas de parte del alumnado, tanto alumnos como alumnas, y su interacción en la observación no participante, así como incoherencias e incongruencias en su discurso, pueden indicar que, tanto alumnos como alumnas, reproducen acríticamente los discursos del feminismo al considerar que es lo socialmente aceptado, sin comprenderlos, ni interiorizarlos, ni aplicarlos en su conducta y actitudes diarias. Por otro lado, la mayor estereotipia hacia los hombres por parte de las alumnas no puede ser explicado por una prevalencia mayor de concepciones sexistas en las alumnas que en los alumnos. Por un lado, los alumnos prefirieron no participar de forma sincera ante sus iguales, derivado de las posibles sanciones sociales en caso de ser considerados machistas. Por otro lado, no puede afirmarse que realmente las alumnas presenten mayores niveles de estereotipia o sexismo pese a los resultados a priorísticos encontrados. La explicación reside en los sesgos endogrupales y exogrupales. De esta forma, y como se mencionó anteriormente, las alumnas se identificaron con su género. Esta identificación con el grupo social mujeres, de acuerdo a la teoría de la identidad social y la teoría de la autocategorización del yo, conlleva que la autocategorización dentro de un grupo social deriva en una concepción de mayor heterogeneidad con los miembros del endogrupo, en este caso otras mujeres, y consideraciones de mayor homogeneidad con miembros del exogrupo, en este caso otros hombres, los hombres. Lo que explicaría que definieran a las mujeres de una forma no estereotipada y muy variada, mientras que al referirse a hombres se utilizaran de forma más continua estereotipos como aquellos descritos por Beam en 1974 y otros referidos tanto a preferencias como actividades y roles, encontrándose situaciones similares entre los alumnos en los grupos focales agrupados atendiendo al sexo. Finalmente, las teorías de la amenaza del estereotipo, sumado a los sesgos de deseabilidad social y el temor a las sanciones sociales, explican por qué los alumnos se mostraron menos participativos en presencia de las alumnas. En definitiva, tanto los sesgos de deseabilidad social como los sesgos endogrupales y los sesgos exogrupales pueden indicar que el alumnado ha desarrollado una conciencia social, remarco social, feminista, pero no ha desarrollado ni interiorizado una conciencia personal basada en la igualdad, manteniéndose como reproducción de discursos de forma acrítica y con una menor incidencia en la modificación de sus conductas y actitudes. Muchas gracias y espero que la presentación del siguiente estudio les haya resultado interesante.